Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Los saludo con mucho gusto y les muestro cómo tejer paso a paso esta blusa en diferentes formas. La puede tejer y medida. El cuello también tiene la opción de tejerlo así como está, de los hombros caídos o más arriba, más recogido el cuello. Y antes de empezar, los invito para que se suscriban. Para tejer esta blusa usé esta hilaza que tiene 62% de algodón y 38% rayón. Es de la marca Omega, de la línea Mimosa. Cada madeja tiene 100 gramos. Este color es jade. Les voy a dejar el enlace de mi tienda aquí en este espacio para si gustan visitar y ver qué colores tengo. Ya sea en esta que es mimosa, están muy bonitos los colores, y en diferentes clases de hilo también. El gancho es la letra G, 4 milímetros, el que vamos a necesitar, y también vamos a necesitar una aguja para coser. Empiezo la blusa por la parte del resorte a la altura de la cadera. Voy a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto es lo ancho del resorte que va abajo. Usted lo puede tejer más ancho, más delgado, como guste, también según el hilo que tenga. Empiezo con medio punto doble pasando una cadena. Vamos a tener 14 medios puntos. Aquí tengo 2, 3, 4, 14. Para dar vuelta, en la segunda vuelta, una cadena y tejemos medio punto doble toda la parte que vamos a tejer del resorte en el lacito que tenemos en la parte de atrás de la vuelta anterior. Aquí se va formando una cadenita a un lado, 14, de nuevo una cadena, y siempre tenemos que estar contando de vez en cuando y estar revisando que sean los 14 puntos, porque al final es donde está la duda. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último va a estar en la parte de atrás. Ahí tenemos el lacito y se fija, si no lo toma queda como una disminución. Es muy visible la forma del tejido, que no está cuadrada, ahí en esa parte no está recta. Vamos a seguir así tejiendo. Puede tejer 80 vueltas. Al final yo le voy a dar la cantidad y la medida del resorte para la blusa. No deje de contar los puntos. Aquí voy a tejer la última vuelta. Ahorita les doy la medida. Los 14 medios puntos dobles. Terminé la última vuelta. Coloco el tejido doblándolo. Solamente lo extiendo un poquito y lo mido. Son 14 pulgadas y un cuarto. Aquí está la medida. En centímetros son 36 centímetros. Aquí tenemos 36 centímetros. Y en vueltas son 79 vueltas. Esta blusa es para una medida de 34 pulgadas de busto, 86 centímetros y medio, y de cadera 38 pulgadas, 96 y medio centímetros. Sin cortar el hilo, vamos a coser las dos puntas. De otra madeja tomé un pedazo de hilo para anudarlo en este espacio que tenemos.
Tomo la cadena de donde estoy tejiendo para que no suelte más espacio la cadena. Aquí ya tengo el hilo, aquí ya lo anudé y paso por debajo los dos lacitos de la cadena, la primer cadena. Tomo el siguiente lado y lo paso en el primer espacio que tenemos en este lado, y de nuevo los dos lazos donde ya pasó la aguja en este lado, vuelvo a pasar la aguja. Ya saben cómo unir un punto nuevo con el punto anterior. Este lado va a ser el lado revés del tejido. Este lado es la cadena de base, así de que está un poquito más pequeña este lado, la cadenita, pero ahí de todas maneras la vamos formando, uno nuevo y uno anterior. Vamos a terminar aquí la costura. Aquí terminé la costura. Este es donde estábamos cosiendo el lado revés, y aquí dejé la punta visible por si hay algún error. Ahí ya la tengo. Aquí también igual, donde anudé el hilo para la costura, la anudé junto con la punta que teníamos de la cadena de base. Aquí voy a empezar al lado derecho las vueltas. La primera vuelta voy a tejer una cadena y medio punto, 3 cadenas, y en este espacio tejo medio punto, 13 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y paso 1, 2, 3 vueltas y medio punto, 3 cadenas, y paso una vuelta que es esta y tejo el medio punto. Vamos a tejer estos dos lacitos, 13 cadenas y 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y paso 3 vueltas, 1, 2, 3, y estoy tomando 2 hilos para hacer el medio punto, 3 cadenas y paso una vuelta. Aquí tenemos una vuelta y medio punto. Vamos a estar tejiendo la primera vuelta en esta forma. La primera vuelta, les voy a tener que explicar esto, son 79 vueltas en la parte del resorte. Por darle la medida que necesitaba, debería de haber tejido una vuelta más para tener 80. De todas maneras me están faltando puntos para tener 20 lazos. Voy a tener 19 lazos si no hago esto, y no me gusta tener los lacitos en números impar, porque si no, para separar va a ser algo diferente la separación. Ok, aquí está la mitad. Aquí ya voy a terminar la vuelta. Aquí le muestro, este es el último lacito de 13 cadenas, y aquí está para terminarlo en este espacio. Lo que hice, me faltaban 3 vueltas para tener los 20 lacitos. ¿Qué hice? Eso se los tengo que mencionar por si acaso necesitan algo así. No es difícil hacerlo, porque eso nos va a llevar a un tejido bien terminado. Aquí está a la mitad. Esta es la mitad. Me gusta proporcionar los puntos, que no vayan a quedar en un solo lado todos juntos las 3 modificaciones que hice, sino que a la mitad empecé pasando en las 13 cadenas 2 vueltas aquí, y aquí donde tengo la marquita es la mitad de la parte de atrás, también igual 2, en vez de tener las 3 que normalmente lo estamos haciendo, 3 vueltas en cada lazo de 13.
aquí tengo 2, o sea que aquí recuperé 2 vueltas. 2 vueltas y aquí tengo solamente 2. Al final tengo 2 vueltas para las 13 cadenas. Ya teniendo esto, vamos a deslizar en el medio punto y está terminada la primera vuelta con 20 lazos de 13 cadenas. Voy a empezar a tejer la segunda vuelta. Deslizo en el primer espacio de cadena y un medio punto en el mismo lacito de 3 cadenas. Y aquí voy a tejer 6 puntos altos, uno en cada espacio de cadena. Tengo 3, 4, 5 y 6. Tenemos que tejerlo en cada cadena el punto alto para que no pierda su lugar o su espacio. Y tejo 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadena medio punto, 3 cadenas y en el siguiente espacio empiezo a tejer los siguientes 6 puntos altos. Aquí tengo 3, 4, 5, 6. Y tenemos el espacio de 3 cadenas, medio punto y de nuevo el grupo de 6 en el siguiente lazo de 13 cadenas. Aquí tenemos el primero, está terminado. Así vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí está la vuelta 2, ya está terminada. Voy a deslizar después de los 6 puntos altos. Deslizo en el medio punto y ahí está la vuelta 2. Para empezar la vuelta 3 voy a deslizar los puntos altos, que son 6. Tengo 3, 4 sin apretar mucho el punto, 5, 6 y el punto de cadena, el primero deslizo. Y ahí vamos a empezar a repetir la primera vuelta, que es el medio punto, las 3 cadenas y medio punto en el espacio de cadena. Ahí está el primer espacio de la vuelta y tejo de nuevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas para después tejer el medio punto, las 3 cadenas de nuevo y el medio punto. Vamos a repetir la vuelta 1 para tejer la vuelta 3. Terminé la vuelta 3. Básicamente van a ser 2 vueltas de repetición. Vamos a tejer la vuelta 4 repitiendo la vuelta 2. Así como terminamos cada vuelta y empezamos, vamos a seguir en la misma forma. Y empiezo deslizando un punto. Voy a tejer solamente el medio punto sin cadena para empezar a repetir la vuelta 2, los 6 puntos altos, 6 puntos, 3 cadenas. Siempre va a ser las mismas cadenas, el medio punto en el siguiente espacio, 3 cadenas y los 6 puntos altos,
Para terminar el espacio de cadena, aquí tengo 5 y 6. Medio punto en el espacio de 3 cadenas y de nuevo en el primer punto de cadena empezamos los 6 siguientes del siguiente lazo, formando este triángulo y repitiendo la vuelta 1 y la vuelta 2. Aquí vamos a terminar la vuelta 4 de puntos altos y deslizamos en el medio punto. Termino la vuelta 4. Aquí tengo el último grupo de 6 y 6 puntos altos, 3 y 3 cadenas con medio punto. Aquí tengo el primer medio punto y deslizo. Ahí está la vuelta 4. Para empezar la 5 vamos a hacer lo mismo que la vuelta 3. Vamos a deslizar hasta el espacio de cadena. Aquí termino el último punto y en el espacio de cadena y tejemos para empezar el medio punto y repetimos la vuelta de cadenas, medio punto, las 13 cadenas. Tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Aquí en el espacio de 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y medio punto. Aquí sigue el espacio de 13 cadenas. Esto es lo que vamos a tejer. Vamos a repetir 3 y la 4. Aquí estoy empezando la vuelta 5. Ahí ya tejí hasta la boca manga. Voy a contar los motivos. Cada motivo son 2 vueltas. Aquí tengo el primer motivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivos que son 20 vueltas en total, repitiendo la vuelta de cadena y la vuelta de punto alto. Aquí voy a cerrar la última vuelta. Aquí tengo el medio punto, deslizo y no vamos a cortar el hilo porque con este mismo hilo vamos a acabar de tejer hasta el cuello, hasta dar la última vuelta. Esta pieza la vamos a dejar pendiente con la madeja que tengamos empezada y vamos a tejer las mangas para poder continuar las 3 piezas juntas y terminar en el cuello. Para tejer el puño tenemos que tejer 20 vueltas igual que el resorte de la blusa. Vamos a unirlo sin cortar el hilo. Para tejer este puño se deben de tejer 20 vueltas con los mismos puntos, que son 14 puntos. Exactamente igual, solamente con 20 vueltas. Aquí tenemos el tamaño del puño. Le doy la medida, así exactamente como está abierto. Son 7 pulgadas y media y tenemos 19 centímetros. Antes de cerrarlo les voy a explicar cómo puede tejer los motivos. En la blusa los tejimos en el espacio de 13 cadenas, 3 vueltas en cada motivo de cadena, 3 vueltas y una vuelta en el espacio de 3 cadenas cuando empezamos la blusa. Y aquí en el puño de la manga estoy tomando 2 vueltas y media en el motivo de 13 cadenas y aquí igual una vuelta, porque si ponemos el mismo espacio que la manga nos va a quedar el puño demasiado grande. Si lo quiere hacer menos el puño, puede ser 2 vueltas en cada motivo de 13 cadenas y aquí igual una vuelta. Pero para esta medida son 2 vueltas y media en el motivo. Por eso le digo, antes de que usted lo cierre, ya les doy la base de cómo se teje, cómo se van a distribuir los motivos. Aquí tenemos 6 motivos que se me hace de un ancho regular, más o menos, para cualquier talla. Aquí anude el hilo. En la punta donde tenemos la cadena de base, voy a pasar la aguja por el primer punto y el primer punto del lado contrario del puño. Tenemos los 2 lazos del primer punto.
Ahí empiezo en el segundo y en el primero donde ya pasó la aguja. Empezamos con el siguiente punto donde ya pasó la aguja. Uno nuevo con uno anterior. Uno nuevo con uno anterior. Así vamos a seguir para terminar de coser el puño. Esto ya va a ser más rápido. Es muy pequeña la costura que vamos a hacer aquí. La terminamos y vamos a empezar a tejer la manga con este mismo hilo que no se cortó. Ok, aquí ya voy a terminar. Este es el último punto. Aquí tenemos el lazo para tejer con mucho cuidado porque se puede destejer ese punto. Ahí lo tenemos. Este es el último punto de este lado. Creo que no, falta uno. Voy a pasar la aguja por debajo del punto y ahí tomo el último y aquí anudo el hilo. Ahí lo anudo y si ya está todo bien, voy a pasar la aguja por entre los puntos. Ahí después los voy a asegurar. Esto lo vamos a voltear al lado derecho para tejer. Por aquí vamos a tener que pasar la madeja del hilo para este lado para seguir tejiendo. Aquí tejí medio punto en la costura. Aquí estamos al lado revés y aquí al lado derecho. Medio punto, las 3 cadenas. Vamos a tomar una vuelta para este espacio que tenemos de 3 cadenas. Las 13 cadenas. Y paso 2 vueltas y media en esta parte. Voy a tomar la mitad solamente de la vuelta. 3 cadenas y hay que tener cuidado por los espacios. Aquí es la siguiente vuelta, la vamos a tomar a la mitad. La siguiente vuelta, las 13 cadenas. Cadenas. Aquí tenemos una, 2 y media, la mitad, mitad y mitad para las 3 cadenas. Y aquí tomamos 2 y la mitad son 2 y media. Aquí la tomamos completa. 3 cadenas y tomamos una vuelta. Aquí la tenemos, la vuelta completa de las 3 cadenas. Solamente tomo 2 hilos y así vamos a seguir 2 y media para cada lazo de 13 cadenas para tener 6 lacitos de 13 cadenas. Aquí está el último lacito, son 6 en total y voy a deslizar en el medio punto y empiezo la segunda vuelta. Lo vamos a repetir así como tejimos la parte del cuerpo de la blusa, el medio punto y ya los puntos altos en cada espacio de 13 cadenas y medio punto en cada lacito de 3. Vamos a tejer 20 vueltas. Aquí voy avanzando con las vueltas. No se preocupe si el tejido se ve muy amplio en el espacio de la manga o en la blusa también igual, pero el motivo así es por lo regular, solamente que tiene que ir agarrando forma en forma alargada. Terminé la manga, estoy en la vuelta 20, tengo 6 puntos altos en el último lazo de 13 cadenas. Vamos a unirla a la primer pieza que tejimos. Ok, ya está la manga terminada con las 20 vueltas. La primera pieza la vamos a poner al lado derecho. Aquí está la costura. Un poquito al frente en este lado está la costura del resorte. Aquí se fueron uniendo las vueltas
Déjenme les indico. En esta línea se va avanzando en forma diagonal hacia la izquierda y aquí termina la última vuelta. Aquí para dividirlo, para las mangas, tengo 9 en cada lado, son 18, 9 y 9. Y aquí tenemos uno en cada lado ya marcado, son los 20 motivos. Este es el que va a ir unido solamente a la manga. Es todo. Y voy a colocar la pieza en esta forma al lado derecho. Así, porque aquí la vamos a unir. Y la última vuelta de la manga estoy a la mitad del último lazo. Aquí voy a deslizar donde está la marquita en el punto alto. Deslizo hacia el espacio de cadena. Son 2 puntos deslizados, una cadena y medio punto en el siguiente espacio de cadena, y ahí tenemos la mitad del lazo. Y tejo una cadena y deslizo en el espacio de cadena en el punto alto, tomando 2 lazos, deslizo sin cadena. Voy a empezar a tejer los 6 puntos altos para terminar la última vuelta de la manga. Cuando estemos tejiendo la manga con el cuello, vamos a unir 2 motivos más, uno en cada lado de este. Vamos a unir este y este que sigue cuando estemos tejiendo el cuello y la manga. Yo les voy a ir mostrando cómo se va a ir uniendo la manga. Por lo pronto tenemos aquí ya los 6 puntos y aquí deslizo en el primer medio punto. Ya había cortado el hilo. Aquí aseguramos la punta y ahí tenemos un solo punto. Esto es debajo del brazo. Así está la manga. Así está la parte que tejimos la primer pieza. Ahí le muestro. Este solamente, y cuando estemos tejiendo vamos a unir esta pieza con esta y esta con esta. Cuando estemos tejiendo ya las 3 piezas juntas. Así como tejimos esta manga y la unimos, vamos a hacer lo mismo con la siguiente manga. Aquí ya tengo las 2 mangas unidas con un solo motivo y vamos a empezar a tejer las 3 piezas en forma circular. La vuelta 21 que vamos a tejer, empezamos a repetir la primera vuelta con el lazo de 3 cadenas, las 13 cadenas, el medio punto y repetimos estos 2 lazos que ya los hemos tejido anteriormente y vamos a tejerlos hasta este espacio que tenemos aquí, el último. Antes de acercar la imagen, vamos a tejer este punto, ya no lo vamos a tomar en cuenta, este que ya está unido aquí en la manga, lo vamos a pasar y vamos a seguir en este que está enseguida del que unimos en el de la manga. Tejo una cadena y medio punto en el siguiente espacio. Tomamos el siguiente lazo o motivo y tejo igual medio punto, una cadena y medio punto. Ahí está unido. Hace la misma forma. Aquí tejemos ya en forma regular las 13 cadenas. Cadenas, las 3 cadenas,
Voy a ir girando un poco el tejido para llegar a este último. Este es el que está unido y vamos a tejer en este diferente, este que tenemos aquí. Voy a tejer 1, 2, 3 lazos más de 13 cadenas. Aquí llegué en la misma manga, estamos, pero en el lado del frente de la blusa. Aquí tejo solamente una cadena y medio punto. Voy a tomar el siguiente lacito. Esta es la parte primera que hicimos y esta es la manga. Igual aquí, este es el que se unió con la manga. Medio punto, una cadena y medio punto. Ahí está ya unido el cuerpo de la blusa con la manga. Un punto más se unió aquí. Le voy a mostrar. Aquí se unió separado cuando cerramos la vuelta de la manga, la vuelta 20, y aquí en la vuelta 21 unimos este grupo, este motivo con este de la manga, y aquí también igual en la misma manga se unió. Así de que ahí está unida la manga en la parte de abajo. Aquí estamos al frente de la blusa. Vamos a seguir hasta este último motivo. Vamos a llegar y tejemos todo esto que es del frente. Este es el último espacio que se va a tejer de una cadena y una cadena. Los demás van a ser de 3 cadenas. Estos espacios donde están la punta de cada motivo. Seguimos con 13 y 3 cadenas. Ok, aquí llegué al último motivo. Voy a tejer una cadena y medio punto. Paso este espacio que ya se unió en el siguiente. Igual, como son dos grupos iguales, por esa razón tengo que tejer una cadena en cada espacio de cada lazo. Ahí está. Voy a tejer 4 lazos de 13 cadenas después de que unimos estos dos motivos. Aquí está el que se unió en la última vuelta. Este es el que unimos en esta vuelta 21 y tejí. Después de unirlos es 1, 2, 3 y 4 lazos, y aquí vamos a volver a tejer la cadena y el medio punto. Esta es la manga. Este motivo es el de la primera pieza que se tejió. Aquí vamos a unir la manga, la cadena y el medio punto. Ahí está la manga, la unión que tiene la parte debajo del brazo, y vamos a seguir con los lazos de 13 cadenas hasta terminar la vuelta 21. Aquí donde la empezamos, esta es la espalda. Aquí terminé la vuelta 21. Voy a empezar la vuelta 22. Se va a estar tejiendo la vuelta 1 de repetición y la vuelta 2 en cada lacito que ya tenemos de base alrededor de cada motivo. Cada motivo ya tiene su base de cadena. Vamos a seguir quizás 2 o 3 vueltas. Vamos a terminar el cuello según sea la medida que esté tejiendo. Ya tenemos todo alrededor tejido, los lazos de 13 cadenas con la manga y la primer pieza que se tejió. Aquí solamente les voy a mostrar dónde está la parte de la blusa y la manga. Tenemos los dos espacios con una cadena y los dos medios puntos y una cadena. Aquí solamente en este medio punto tejemos el medio punto y seguimos al siguiente espacio de 13 cadenas.
es como vamos a tejer en esta unión que se hizo anteriormente en la vuelta 21. Estamos tejiendo la 22. Tejí hasta la vuelta 23. En la vuelta 21 se unieron las mangas. Esta es la 22 y la 23. Usted puede tejer 3 vueltas más según la medida que esté tejiendo o la cantidad de vueltas que guste según como quiera tener terminado el cuello, lo abierto del cuello. Aquí para tejer esta última vuelta, la 24, el cuello se debe de tejer de 84 vueltas con 7 puntos de ancho para estos 24 lazos que tenemos. Aquí los tengo, las 84 vueltas, y aquí corto el hilo en esta parte para unir los dos lados del cuello, así como unimos los puños y la parte de abajo de la blusa. Así vamos a unir el cuello. El cuello lo vamos a unir cada 2 vueltas y medio, donde está el lazo de 13, y una vuelta para el lazo de 3 cadenas, como el puño. Aquí tengo los 6 puntos altos. No voy a tejer espacio de cadena. Aquí en la costura, acá está el lado revés, donde uní los dos lados. Aquí en la costura voy a deslizar y tejo 2 cadenas y el medio punto en el lazo de 13. Tejo 2 cadenas y es una vuelta. Aquí tenemos una sola vuelta. En este espacio tenemos 2 vueltas, pero voy a tomar solamente una sola vuelta para este espacio. Aquí tenemos una vuelta en este lazo y empiezo a tejer los 6 puntos altos que corresponden al lazo de 13. Ahí tengo los 6 puntos altos. Aquí el medio punto y de nuevo tejo los 6 puntos altos, y aquí es como si tuviéramos el lazo de 13 y aquí estamos a la mitad de una vuelta. Tenemos 2 vueltas y media que tenemos aquí. Tomamos esta unión de 2 vueltas, tomando siempre 2 hilos del cuello, y ahí está. 2 vueltas y media, 2 vueltas y media en este espacio, y una vuelta y una vuelta al momento de tejer la punta de los 6 y 6 puntos. Aquí se tejen las 2 cadenas, el medio punto, las 2 cadenas. Aquí tomamos una sola vuelta para esto. Esta es la unión de las 2 vueltas. Y vamos a seguir con los 6 puntos altos, y así repetimos esto para tener el cuello unido. Si quiere el cuello más arriba, teje 2 vueltas más hasta la vuelta 26, une el cuello, y el cuello lo teje con 72 vueltas para que esté más recogido el cuello. 72 vueltas. Esas 72 vueltas va a tener que tener aquí 3 vueltas en medio de cada lazo, 3 vueltas y una vuelta en este espacio. Esto es pasar 3 vueltas y una vuelta en la punta de cada motivo, y va a tener la blusa más recogido el cuello y más arriba. Aquí ya termino el cuello. Aquí ya tengo los últimos 2 espacios y medio, y tengo el último grupo de 6. Ahí está cada espacio. Aquí deslizo en el primer medio punto y aquí ya se corta el hilo
Y ya hemos terminado en total el cuello. Ahí lo tenemos. Gracias, no olvides suscribirse. Regálenme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Un abrazo, bye bye.